Ya. Bueno, estamos reunidos, hermanos, para la segunda sesión del grupo de estudios de fenomenología y ciencias cognitivas. Y ya habiendo 12 de nosotros conectados, vamos a empezar. Este grupo, a iniciativa de la CHEFA, la Asociación de Estudiantes de Filosofía Analítica, la Asociación Chilena de Estudiantes de Filosofía Analítica, y Enigma, asociado al Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile. La primera sesión, que vamos a facilitar luego en YouTube, hicimos una presentación general del tema con Penélope, donde expusimos sobre fenomenología, ciencias de la mente, ciencias cognitivas, entendía súper ampliamente igual en torno a las ciencias cognitivas y tal, que va abarcando, abarca la psicología y whatnot. Y propusimos un programa como de 10 sesiones, flexible, podemos revisarlo, podemos quizá juntar algunos, proponer más, porque hay espacio para unas 3, 4 sesiones más, pensando en terminar a fin de año. Y empezar, aunque podemos seguir, si estamos motivados, podemos seguir en el verano. A mí me da lo mismo, si ustedes quieren, ya, no importa nada, vamos. Pero como el Lucas Miranda, que igual me hace su grupito de auxiliar evidencia política pública, truene, tiemble, llegue un weón, y entonces sí vale la pena. Sí, en la reunión pasada, Vale. que, claro, los que se conectaron, que no estaban la primera sesión, que fue como un rayado nomás como del panorama general. La idea es que la fenomenología filosófica, si uno le quiere poner ese apellido, uno puede entenderlo como un área, como un grupo de filósofos, sobre todo filósofos hombres, pero no son solamente hombres, pero los clásicos sí lo son. Es un área, es una línea de la historia de la filosofía y también es un método, Entonces, gracias a que la fenomenología es tanto un área de la filosofía como un método, uno puede aplicarlo de varias maneras al estudio empírico de los fenómenos, de cualquier tipo de experiencia. Entonces, la gracia acá es que se combinen esas dos cosas, entender un poco sobre qué tiene de filosofía la fenomenología, que en el fondo es el núcleo, y qué tiene de disciplina, de metodología más bien, la fenomenología, para después se pueda uno dar cuenta de cómo se puede aplicar a experiencias de interés. Si uno define en términos muy generales la fenomenología como un interés en la experiencia, por ejemplo, la experiencia vivida, un interés que muchas veces se describe como descriptivo, valga la redundancia, pero no se queda en la mera descripción, entonces uno se puede dar cuenta de que hay un montón de experiencias que uno puede darle un giro al objeto de estudio para que sea la experiencia de algo. Si a uno le interesa, por ejemplo, un proceso cognitivo, si uno le interesa, por ejemplo, un objeto del mundo natural, uno puede hacer fenomenología de ese objeto. Y por eso es que tiene tanto sentido hablar de fenomenologías y ciencias de la mente, si bien la fenomenología no se gasta en el estudio de la mente, para nada. Da muchas potencialidades y hay fenomenología de la física, de cualquier parte del mundo natural hay fenomenología también, pero solamente aquí estamos enfocados en fenomenología y ciencias de la mente, entendiendo que da para mucho más. Eso es más o menos lo que, claro, un poquito más denso conceptualmente. Cuando uno habla de ciencias de la mente, uno en gran medida habla de ciencias cognitivas, pero no es solamente eso, el apellido cognición igual involucra una cierta concepción de lo que es tu fenómeno de estudio, que ni los mismos cientistas cognitivos tienen claro, hay divergencias al respecto. Y hay diversas maneras de aproximarse a los fenómenos cognitivos, por ejemplo. Hay metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, y hay intereses filosóficos que son transversales.
Por eso es que es tan rico entender de fenomenología y saber que ahora mismo se están aplicando aproximaciones fenomenológicas de varios tipos a varias investigaciones. Esa es la gracia. Muy de acuerdo, y me parece muy bonito como lo sintetiza Penélope. Creo que habiendo varias personas como nosotros interesados, creo que podemos hacer algo útil para grupos posteriores, dejando estos documentos, documentos de planificación de las sesiones con la bibliografía y videos, para que otros grupos entren más fácil, más rápido al tema, mejor. Entonces, va súper valiosa la instancia, creo. En esta segunda sesión, habiendo hecho toda esa presentación general, queriendo caracterizar también algunos aspectos básicos, como de cuando hablamos de qué es la fenomenología, que puede ser algo medio tricky, medio, es raro así hacer filosofía como cuando quieres ir bien al fondo del asunto. Se pone desafiante y no es obvio sin una lectura superficial como qué veredicto dar sobre un montón de temas, incluyendo cosas de conceptos básicos y métodos. Entonces, da para largo, pero creo que incluso ya viendo rascado un poquito, solo como unos centímetros de la superficie, eh, uno se orienta bastante en qué creo. Yo me he orientado más o menos en qué, qué debiéramos priorizar y qué autores debiéramos priorizar y qué lecturas de Husserl más nos sirven. Porque creo que, claro, en virtud de las limitaciones, creo que tiempo, a menos que haya más gente que esté estudiando otros fenomenólogos, yo no voy a poder aportar tanto de Merleau-Ponty. Igual voy a estar leyendo eso, pero no es la prioridad. Para cortarlo, decía, no ponerme a estudiar miles, voy a abordarlo más desde danza, y que igual en todo caso es una cuestión que vamos a tener que revisar un poco, quizás, comentarla. ¿Qué es lo que une a la fenomenología? Habiendo ya esa caracterización que hicimos en la sesión pasada, ¿qué es lo que la caracteriza? Cómo la definimos? ¿Cómo la practicamos? ¿Cómo podemos...? Hay varias dificultades. Y bueno, ahora en esta segunda sesión vamos a trabajar la cuestión de la psicología fenomenológica, su vínculo con la psicología. Acá debo confesar que la vi bastante desafiante porque es un tema revesón. Pero lo tenía que estudiar también para mi trabajo de tesis, así que me lancé y estuve leyendo estos dos artículos que les recomendé. El de Aaron Gurvich, se llama Edmund Husserl's Conception of Phenomenological Psychology, la concepción de Husserl de la psicología fenomenológica, y un ensayo breve de Spiegelberg de la relevancia de la filosofía fenomenológica para la psicología. Estos textos son súper iniciales respecto a la discusión en Husserl sobre el tema. Husserl tiene unas lecciones de 1925 sobre psicología fenomenológica. Creo que es un objetivo para el grupo revisar, yo creo, ese texto, buen objetivo, porque ahí Husserl desarrolla esta idea clave que motiva la relación para él mismo, desde su propia generación ya. Que la fenomenología podría aportar a la constitución, a la fundación de una psicología propiamente científica. Ese era la tónica de la cosa. Husserl no es que deplorara la psicología empírica de su tiempo, pero
ah, se lo había considerado incluso como antipsicología, pero en realidad es solo antipsicologista. Y lo que sí es que cree que la psicología, como típicamente, y en ese caso, como en su tiempo más anterior, habiendo Husserl, quizás no estar tan al día en la psicología empírica, así como entienden todas las cosas. Eh, pero en el siglo XIX es muy fuerte la psicofisiología y tal. Como habían referentes más básicos, aunque grandiosos igual, interesantes, como James y Wundt en Europa, no. A propósito, influenció Husserl, James, curiosamente. Y bueno, eh, yo pensé tratar de hacer un equilibrio entre exponer sobre psicología y fenomenología como tal, como la concibe Husserl, y otros, quizá un poco de otros fenomenólogos, y conexión con la psicología. Pero tuve tiempo para leer como 70 80 páginas solamente para esta. Y considerando lo peludo que era, decidí ya leer esos dos papers nomás enteros que les recomendé para que les saquemos un poco el jugo en esta exposición. Pero alcancé a revisar pocos de relaciones profundas. Creo igual está bien en relación al tiempo, que tampoco se extienda mucho tampoco. Así igual tengo suficiente material para darle una idea de, con ejemplos, de dónde se puede aplicar esta relación de psicología y fenomenología. En particular, voy a mencionarles casos de psicopatología. La idea es que les comente ahí sobre estos textos y después lo discutamos un rato. A ver, ¿qué hora es? Tenemos hasta las 8 razonablemente, quizá un poco más, así que no están tan cansados. Eh, Hagamos 30 o 40 minutos de exposición máximo, porque alcancemos a discutir una media hora, que sería lo mejor, al menos una media hora de discusión por sesión. Sea más fructífero. Entonces, ¿qué es la psicología fenomenológica? Esta cuestión que debe sonar tan rara, yo creo que si alguien te pregunta en la calle, ¿y qué se está estudiando? Psicología fenomenológica, suena como intimidante. Pero, y es como cuático el tema, es medio complicado como llegar al fondo de la cuestión, como les decía. Pero estos textos son re claros. Es una cuestión muy bonita del segundo comentarista de Husserl como Gurevich y Spiegelberg, que son tremendamente claros, a diferencia de lo que a veces le pasa a Husserl. Husserl no siempre todo es tan claro. Entonces, aunque hay que leerlo y hay que ir más atrás, aparte de esta literatura. Y bueno, el artículo de Gurevich hace como una especie de introducción, resumen de tópico importante y lo ordena un poco mejor que Husserl mismo, es según lo que me han recomendado. Eh, lo que hace Husserl en las conferencias de psicología fenomenológica y textos aledaños. Dice que son complementarios a los textos de Husserl en Crisis y en Ideas 2, donde trabaja un cierto número de problemas, temas y concepciones teóricas, dice Gurevich, que se desarrollan después en Crisis de la Ciencia Europea y la Filosofía y la Fenomenología Trascendental. Es el último libro de Husserl publicado en vida. Eh, entonces, eh, un segundito. Crisis eh, hace una revisión
punto de partida revisando la ciencia natural, estilo galileana, y trata de investigar sobre las presuposiciones de ella. Y a través de eso, un análisis extendido, nos cuenta Gurwitch, se mete en la dimensión trascendental de la fenomenología. Hace un contraste para dar cuenta de cómo son las lecciones de psicología fenomenológica, porque, contrario a lo que les comentábamos en la lección pasada, donde la fenomenología trascendental hace exhortación a practicar la reducción fenomenológica, son las cosas que les describíamos, ¿sabes? En las lecciones de psicología fenomenológica, Husserl se mantiene dentro de la actitud natural, lo que llamamos la actitud natural. No cuestiona la existencia del mundo externo, o sea, tampoco es sobre cuestionar la existencia del mundo externo, sino que no lo pone fuera de juego, como decíamos, en la consideración, no lo intentamos poner fuera de juego en la consideración del fenómeno. Sí, creo que como dentro de su concepción ontológica es como naturalista liberal, ¿no? Sí. No sé, o sea, en algún sentido más restringido el naturalismo, Husserl era antinaturalista, pero en un sentido más laxo y más amigable, quizás. Antinaturalista. Sí, pero en un sentido más acotado del término naturalista. Como decir, era como el imperialismo epistémico de las ciencias naturales, como querer imitar los mismos métodos de las ciencias naturales en la psicología, que tienen lugar en la psicología en realidad, eso, pero sería como dirían los hegelianos, como one-sided, unilateral, parcial. Sería muy parcial, porque no daría cuenta, según como dicen acá, como argumentan los fenomenólogos, de la estructura de la experiencia y de la fenomenalidad, podríamos decir. Como, el hecho de que las cosas aparezcan y que aparezcan como aparecen, y que sean relaciones a eso como son. Que tampoco decíamos es una cuestión antimetafísica, como decíamos, no termina siendo eso en Husserl ni en nadie. O sea, nadie de los grandes que conozco en la fenomenología. Bueno, entonces Husserl toma la física porque la física no está cuestionada en su validez como ciencia positiva. Y la cuestión acá es sobre la interpretación filosófica de la física, de delimitar el sentido y significado de ella misma para ver cuáles son sus varias presuposiciones, dice Woolrich. Esto yo nunca lo he entendido del todo bien, pero acá Husserl tiene la visión de que la elucidación filosófica y la justificación última de la física moderna, dice Gurwitch, que se acepta como una ciencia positiva, motiva e incluso requiere recurso a la dimensión trascendental de la subjetividad trascendental. Entonces, esto es como extraño porque Husserl igual reconoce que un físico no necesita hacer fenomenología para ser un gran físico, pero entonces el ámbito de la justificación última debe estar más allá de, o no, un tanto disociado de la expertise práctica en la ciencia. Uno puede tener conocimiento sobre el mundo físico, en tanto físico, si uno considera, por ejemplo, como un paradigma atomista de la composición del mundo, y uno puede establecer relaciones y uno puede hacer física sin tener que hacer fenomenología, pero ello no da cuenta de lo que según la fenomenología es importante, y eso es estar viendo a Kant, pero quitarle cierto peso, claro, la fenomenología trascendental bebe de Kant hasta cierto punto. El giro hacia el sujeto, entre qué es lo que puedo ver y saber del mundo, hasta
quién es el que lo está viendo en el fondo. Ese giro copernicano que se da en el siglo XVIII marca un hito. Antes del siglo XVIII, sobre todo siglo XVI y XVII, cuando se constituye lo que se llama ciencia moderna, en ese tiempo el foco en el mundo natural, en lo que nos rodeaba, tenía mucho asidero y además avanzó súper bien con lo que se denomina método científico, quitando los problemas de si existe un método científico o no, que eso es otra cosa. Pero funciona bien y sigue funcionando súper bien, pero para cierto tipo de conocimiento. Entonces, claramente uno no tiene por qué hacer fenomenología si quiere hacer física, pero no estás dando cuenta de lo que la fenomenología está dando. Claro, una empresa filosófica, entonces tiene preocupaciones de un alcance peculiar, muy ambicioso. Y claro, cuando en el siglo XIX las ciencias sociales se intentan constituir como ciencia, el modelo científico es el modelo natural, el que funcionó. Claro. Intentar legitimar el objeto de estudio, cuando el objeto de estudio es el sujeto, legitimarlo con métodos que son de las ciencias naturales es perder al sujeto. Y es algo que también dicen los comprensivistas, no solamente lo dicen los fenomenólogos. Claro. Pero Husserl busca respaldar a su fenomenología como una ciencia. ¿Y qué entiende por ciencia en tal caso? Ciencia en este contexto cultural filosófico se entiende en un sentido más amplio como disciplina académica o disciplina digamos una cuestión epistémica o una labor cognitiva sistemática rigurosa. Y ahí tendríamos que entrar a discutir a qué nos referimos por eso, pero esa es la idea. El texto de Husserl se llama algo así como Filosofía como ciencia rigurosa, el artículo que tiene sobre eso. Lo voy a leer pronto para echar una mirada. Ahí en todo caso creo que la ambición es parecida a la de Círculo y Viena en el sentido de que ambos están pensando que sea similar, convertir esta disciplina en algo que sea similarmente riguroso en la ciencia natural. Igual. Por eso tiene métodos y... Claro, y pretenden ayudar a eso. Claro. Entonces, Husserl no aceptaba al final, todavía no aceptaba las disciplinas como la psicología y la psicofísica, disciplinas súper jóvenes, como formando una ciencia positiva establecida, ni siquiera remotamente comparar la física de la época. Una impresión comprensible por los súper en pañales que estaba la psicología, y faltaba la neurociencia y un montón de conexiones teóricas y de emulación y ordenación de evidencia, emisión de evidencia. Igual la psicofisiología, hace muy poco tiempo que leí un paper, 2024 era el paper, era psicofisiología. Y si mal no recuerdo, era el inicio, era el paper inicial de una seguidilla de papers psicofisiológicos. Y este inicio comenzaba con el tema de que la neurociencia se adjudica logros que la psicofisiología ya tenía, y considerar que la psicofisiología no los tiene es malinterpretar lo que hacía la psicofisiología. Se reduce, porque mucho de lo que hace neurociencia es psicofisiología. Si tú entiendes la psicofisiología de manera más amplia, con estas relaciones entre elementos psicológicos y fisiológicos. Y eso te da, entonces, la neurociencia, lo que suena, si tú te guías solamente para el sistema nervioso central y cierta manera de estudiarlo, estás perdiendo una riqueza que venía del siglo XIX, solo que es muy mal interpretada. Entonces, cuidado ahí, negro. Bueno, Josefina está ahí, Josefina está en el doctorado en negro. Porque Husserl no, yo no me compro los juicios de Husserl con su bola extraña, pero muy buena advertencia la que nos hace Penélope. Por suerte yo no me voy a dedicar a las neurociencias, ni a las ciencias cognitivas en general. Qué terrible. Es bacán, pero... Tengo una epistemología rigurosa así de... No te dejes encantar por el tataísmo, no te dejes. Seguro, porque aparte se está especializando cada vez más. Hay que aprender matemáticas,
programar y una locura. Entonces, uf. Bueno, la fenomenología me parece que va a estar más cerca, a pesar de que salía analítico. Y el psicologismo, porque estoy confundido con respecto a qué es lo que está escribiendo, contra qué está escribiendo Husserl en este caso. A mí me sumaron que contra el psicologismo específicamente, pero ahora estamos hablando como de que tenía desconfianza con respecto a la psicología y la psicofisiología de toda época. Entonces, ¿cuál es la relación del psicologismo como, con el que escribe Husserl con la psicología y la psicofisiología de su época específicamente? Bueno, ahí Husserl, eh, dos cosas. Una cuestión, la crítica del psicologismo, que es fundacional en su trabajo. En las investigaciones lógicas y posterior se trata de ocupar de eso, tratando de contrastar con lo que podía interpretarse su trabajo temprano sobre fundamentos de la aritmética, de lo relacionado con procesos cognitivos o subjetivos. Husserl en su crítica al psicologismo en el tiempo de las investigaciones lógicas se centraba en el problema que el psicologismo, o sea, que en un sentido más amplio como la idea, psicologismo sería la idea de que una forma de sentido del psicologismo sería la idea de que las cuestiones epistémicas, lógicas, etcétera, dependen en su sentido y validez de cuestiones psicológicas. Que podáis dar cuenta de las leyes, del fundamento de las leyes de la epistemología y la lógica, dando cuenta de los procesos cognitivos, subjetivos, etc. Husserl se opone a eso, porque según él, yo no tengo internet, ahora tengo, se, op- ey, uy, tengo que ir para abajo. Husserl, en el artículo de la enciclopedia Stanford lo resumen, mira, la psicologismo no le haría justicia haría caer en el relativismo, en el peligro del relativismo asociado, para Husserl es una conclusión aberrante. Entonces no quiere irse por ahí, cree que no le hace justicia en filosofía de la lógica. No sé qué pasó ahí, pero se tiró un remix. Disculpa, digo, el partido de psicología y la lógica, la matemática, como en el fondo son herramientas de la cognición humana, que un tema de economía americana, como que nosotros tenemos como generalizaciones o digamos como modalidad del mundo, como una especie como de cuestión que solo sería como herramienta, ¿no? Porque no necesariamente eso condice con una ontología del mundo. Y yo creo que mi consulta es como en el que estamos. Digo, en el fondo esto como que él piensa que la lógica como que aplica al mundo real. O sea, como que, ¿Husserl? claro, o sea, como que hay una conexión causal en la ontología del mundo. O sea, me imagino que será como algo más tirado como a la ciencia de la época. Yo no me he metido mucho en filosofía de la lógica, así que no sabría bien decirte. Y leí alguna vez creo sobre esto, pero no recuerdo cómo el seminario con Ramírez. Pero no recuerdo bien, así que no sabría decirte. Pero por lo que entiendo de Husserl, esperaría que... Es que, siguiendo con lo que decía, quizás eso lo ilustra un poco, en la crítica al psicologismo, Husserl tiene... No, lo que no se banca es que no puede dar cuenta de la cuestión epistemológica. Él lleva al relativismo y no da cuenta de la apodicticidad de la lógica, como la concibe él, no da cuenta de su, ¿cómo se dice? Timelessness. Vale. Temporalidad.
Ah, es el cable. Me rompió. En el artículo de la Stanford hay una buena, del psicologismo hay una buena sección sobre las objeciones de Husserl. Está ordenadito como con argumentos, así, cosas. Es increíble. Muy bueno. Consulta, no sé, tiene que ver con lo que mencionaba respecto a la correlación de la ontología de Husserl, pero no también tendré bien lo que habla de Husserl del tema de la estructura idética, pero no tendrá que ver un poco con eso, porque la idea de la estructura idética es que tiene una cierta determinación de la posibilidad de la... Entonces, más allá del sujeto, más allá, por eso la pasa lo que sea formalidad matemática, más allá de... y te correlacionaría con la relación al relativismo. Pero acá, cuando la página que menciona que más allá de lo actual o de la ocurrencia actual, o si ocurren o ocurren, o si son experimentadas o no experimentadas, hay unas ciertas verdades que determinan la posibilidad y la no posibilidad. O sea, hay una correlación de la lógica porque la idética, por lo que veo, la define en términos formales, aunque cuando también entender bien el concepto. Pero si es formal, tendría que ser como esa... Creo que por ahí podría ser, no sé. Yo como Husserl es una suerte de idealista, a él se concibe, tiendo a pensar que como Hegel, no sé si lo he revisado Husserl en particular, si es que era así en él, que no hay cosas que en principio sean incognoscibles de principio. Creo que eso es lo que, no sé, no estoy seguro, pero Flavio Morales me decía que creía que eso distingue un realismo de un idealismo, que para él Kant era un realista en el sentido de postular un nombre. También lo ideal, es rara la caracterización del Felipe, así que no nos distraigamos en eso, pero lo que tú decís, Pato, mira, en la página de 94 al final, creo que es bacán. Le dice, las verdades idénticas se expresan, si uno pudiera decirlo así, aquello sin lo cual lo posible no sería posible. Entonces, Claro. dan con el EI2. Yo creo que una de las... No puedo responder por Husserl, yo no he estudiado Husserl directamente, he estudiado como críticas al psicologismo en general y todo, pero la tensión grande entre fenomenologías que son trascendentales y fenomenologías que no lo son, que son descriptivas, es que hay una concepción según la cual se evita el terror de la introspección y el terror del psicologismo, de considerar que en el fondo lo que existe es mental, por ejemplo, solo psicológico, y que tú haciendo una introspección puedes entender la psicología y por tanto puedes hacer ciencia de eso, y eso no podría ser ciencia sobre la base de que está la trascendentalidad. La gracia de considerar condiciones de posibilidad y por medio de ciertas reducciones llegar a algo que sea apodístico, lo que sea, es el método que evita que uno simplemente enfoque una ciencia en una introspección. Y esa alergia que le tienen a la introspección está de mucho antes, y por eso a James se le acusa injustamente de introspeccionista, siendo que si uno lee la parte de la obra de James, lo que está haciendo es fenomenología. Es eso que está haciendo. El tema es que no toda la fenomenología es trascendental. Está esta cuestión de demonizar el sujeto como que el estudio del sujeto no es ciencia, porque todo lo del sujeto es subjetivo, es relativo. Entonces, la psicología no es una ciencia, y si lo tiene que ser, entonces el objeto de estudio no puede ser el sujeto, porque todo es subjetivo. Esa wea que viene, o sea, Descartes siempre está ahí, pero está Descartes y antes está Platón, y esa idea de separación de lo que está dentro y lo que está afuera, eso es lo que falla todo el tiempo en esta ciencia. La fenomenología trascendental tiene esa gracia de intentar ir a buscar condiciones de posibilidad con respecto a un método, algo muy, muy kantiano. Pero hay mucha fenomenología que no es trascendental, que es descriptiva. Y lo primero que uno hace es separarse de esa injusta manera de decir que psicologismo y eso está mal, y eso está mal. Introspeccionismo está mal. De hecho, la introspección, bueno, de hecho hay autofenomenología y hay métodos que son introspectivos para hacer ciencia también. Ahora se habla también de eso. Sí, pero en esa época no estaba. En esa época no estaba, y ese es el miedo en el fondo.
tú no podrías hacer ciencia de un particular, como de algo que es tan suave, tan efímero, que no te permite hacer ciencia. Y el sujeto, entendido así, es efímero, entonces no puedes hacer ciencia de ello. Pues. Lo que tienes que hacer es buscar condiciones de posibilidad. Y de hecho, si uno lee ahora mismo artículos asociados que se aferran a la fenomenología trascendental como la única fenomenología posible, te dice, si no haces el estudio de condiciones de posibilidad, si no haces estructuras invariantes, si no llegas a eso, no es fenomenología y no puede ser ciencia. Porque sí es estigma. Pues. Pero no lo puedo hablar desde Husserl porque Husserl no lo he estudiado directamente con eso, con lo que piensa al respecto. Pero ese problema de interpretar así la ciencia viene justamente del, bueno, lo que pasa mucho en el siglo XIX, de querer acotar toda la ciencia física a los principios formales, a las leyes, cosa que de hecho, cualquier cosa, a día de hoy la física es muy distinta, y a día de hoy, por Cartwright, por ejemplo, la física no te obedece lo que era la física hace un siglo atrás. Pero mi duda es si es que la crítica que se me, como desconozco a Dilthey, que se me hace una crítica a Dilthey, apunta a ese lado porque critica la psicología contemporánea por emular justamente a la física atomística. Sí, entonces no sé si estará, no sé si Dilthey está... Es constructivista, ¿viste? Es que no le digo. Sí. Entonces no sé si está aquí apoyando la idea de que la psicología no tiene que verse así y que Husserl sigue esta idea, Sí. o está criticando que la psicología no puede ser ciencia por no caer en el marco físico atomista. O sea, lo que Dilthey en el fondo hace es sostener una ciencia, no ciencias sociales, sino ciencias humanas, porque el ser humano como objeto de estudio está plagado de significados. Los significados no son mecanismos. Entonces, cuando uno estudia el mundo natural, el significado no se gasta en ciertas partes y sus relaciones. Todo lo que se reduzca a mecanismo cuando intentas estudiar significados está condenado al fracaso. Eso te he puesto está condenado al fracaso. Lamentablemente, pero porque la idea es que si tú estás haciendo ciencia del sujeto, del humano, es la ciencia del festejo, de la comprensión. Tienes que hacer una comprensión de la dimensión del significado del humano. Y si tú intentas considerar que esa ciencia del humano tiene que ser como la ciencia de lo no humano, como del mundo físico, estás condenado al fracaso porque en el fondo lo que vas a lograr es buscar problemas, por ejemplo, problemas fáciles de la conciencia, mecanismos que no es fácil en el sentido de que, hoy dale, está súper fácil buscar un mecanismo. No es fácil, para nada. Pero no es esa la pregunta, cuando la pregunta está por la interpretación de los significados. Y esa es la gracia del comprensivismo. El comprensivismo se suele considerar opuesto al positivismo, de hecho, a la idea de los hechos positivos como única fuente de conocimiento. El significado no es un hecho positivo. Acabo de dar cuenta que... Benjamín y el Gabriel están en la mano. Sí. Benjamín, Gabriel, o sea, Gaby. Está el Gabo primero. Gaby, Gabo, David. cuéntanos. Era muy brevemente en relación a lo que habían dicho de si Dilthey o no participaba de ciertos compromisos. Si Dilthey efectivamente participaba de ciertos compromisos idealistas y no solamente en el sentido filosófico, sino también en el sentido de que Dilthey participa de un espiritualismo. Entonces hay una diferenciación entre aquellas ciencias que tienen un foco plenamente cuantitativo, como podría ser la física pensada a la escala del tiempo de Dilthey, frente a la parte que está relacionada al espíritu humano, la cual sería una realidad cualitativa que diferencia al ser humano no solamente de los objetos ordinarios de la ciencia, sino que le diferencia básicamente cualquier cosa. Y eso es un compromiso filosófico que atraviesa no solamente la introducción a las ciencias del espíritu, sino que también uno lo puede ver en su metafilosofía, en la esencia de la filosofía, o también lo pueden ver en su filosofía de la historia, en crítica de la razón histórica. Entonces sí, es algo que está plenamente metido en la filosofía de Dilthey, tanto en lo que respecta a cómo conoce el ser humano, siendo un ser cualitativamente distinto al resto del existente, como en su definición general de toda la filosofía que él tiene. Sí, Benjamín. está bueno. Totalmente de acuerdo. Sí. Pluralista. Un Hassan. Es lo mejor. Amarilla, no hay otra. Benjamín. Benjamín. ¿Entra? Sí, o sea, quería agregar nomás que no se perdiera un poco de vista que la crítica al final al psicologismo de Husserl no va por el lado de decir que la psicología no es una ciencia, sino que la psicología no tiene que ser la ciencia que funde la lógica, sino al revés. Que la lógica Sí. tiene que
convertirse en una teoría de la ciencia. Bueno, ahora lo llamaríamos una filosofía de la ciencia. Al final lo que Husserl estaba en busca era eso, un sustento de toda la ciencia, y que en el fondo los componentes de la lógica no tienen que buscarse en la psicología, sino más bien al revés. Mm. Eso es con Eso respecto más a que la nada. presentación sobre el poco que tiene con la lógica. ¿Lo estás haciendo tú, cierto? De ahí partió, de hecho. Sí, claro, era la respuesta a lo que tú estabas preguntando sobre lógica. Muchas gracias, Benjamín. Sí, claro, ahí estaba. Po. Sí, yo tampoco he entrado confusa en la lógica. Entonces, volviendo así como para ir más en ordencito con lo que comenta Burbidge. La psicología fenomenológica en Husserl no es un comentario de experimentos psicológicos y tal, sino más bien una de consideraciones metodológicas, dice Burbidge, en el sentido de no de reglas para proceder en la acción, sino de acceso o apertura de un campo de investigación. La color ahí, yo creo, ahí, las expresiones. Pero es muy claro en todo caso. Y entonces, ¿qué es aquí introduce la idea de psicología y de ética. Y Husserl se compraba la crítica de Dilthey, según Burbidge, gruesamente al menos. Creía que era apropiado en las ciencias naturales este estilo que él llama dissecting, como que disecciona. Cuestiones que se experimentan como separadas entre sí. Descompone esta psicofísica, psicología, como imitando la física atomista, dice Burbidge. Buscaría descomponer la vida psíquica mental, dice, en elementos bien definidos, elementos últimos bien definidos, y por medio de hipótesis e inferencias se esforzaría por establecer las conexiones causales entre ellos y construir un contexto causal completo que trasciende lo que es dado en la experiencia inmediata. Entonces, en las ciencias naturales, según Dilthey, sí, pero dice que en cuanto a la ciencia del espíritu, que acá todos se dan color, lo ponen en alemán, Geisteswissenschaften. La experiencia acá, lo que él considera la experiencia mental interna, se da de manera directa e inmediata como en un contexto completo. Un contexto, un mensaje de color ahí lo ponen en alemán. No, bueno, debe ser relevante en todo caso a relacionarlo con el lenguaje ordinario alemán y todo. En todo caso. Entonces, no es como que vayamos a abolir el segundo Dilthey tampoco la psicofísica, pero incluso más bien como complemento, se dice, lo comenta este autor. Dilthey defendería una psicología descriptiva. Su tema central sería el contexto de la vida personal mental. Lo que la idea es que ninguna idea, dice, sentimiento, estado de ánimo, esperanza, deseo, etcétera, nunca se dan de manera aislada, como objeto aislado, un hecho aislado, sino que están en un contexto completo psicológico, cultural, en un contexto que es omniabarcante, que motivado por otros estados mentales y se relaciona con toda una estructura a ella, hay toda una estructura a ella. Entonces, Disney intentaría también hacer tipologías de tipos de estados mentales particulares y tipologías de contextos de vida mental, o sea, de personalidades.
Y así la psicología podría proveer una base para las ciencias del espíritu, en la medida en que nos permitiría referir, dice, a la edición de un hombre de Estado, la creación de un poeta u otro artista, la concepción de un sistema filosófico, una teoría científica, y así, a la persona concernida en su totalidad, y para mostrar cómo esos eventos emergen por necesidad de un contexto total de vida personal mental. Y aquí Husserl le gusta la crítica de la psicología contemporánea, de que de principio esta psicología tiene limitaciones para descubrir o abrir todo un ámbito de problemas que le corresponden igual a la psicología para las cuales la psicología tiene dice un rightful claim, como un reclamo válido sobre hablar sobre eso, que no lo ha reclamado porque está presa de prejuicios filosóficos, básicamente, según Husserl, como para no ampliar su investigación a más cosas. Entonces, ahora hay una cuestión bien sutil que habla acá el artículo, que es como un contraste que hace de una cuestión que comenta de cómo se apropia Husserl de esta cuestión, y es que hay una cuestión que se le podría considerar una dificultad paradójica en la idea de Dilthey, o que acecha las ideas de Dilthey, porque habla de necesidad con respecto a los eventos individuales y los contextos individuales personales. Dice acá el paper, pero por su breve sentido, la necesidad presupone leyes universales que se refieren a formas generales y a sus concatenaciones, esto es decir, a posibilidades puras como tal. El individuo puede participar de la necesidad en la medida en que, pero solo en la medida en que, así que en la que provee para ser un caso posible entre otros, y así, en la medida en que ha sido vista con referencia, en la que ha sido vista con referencia al reino de las posibilidades. Entonces, para poder, una cuestión que algunos notan es que para poder participar de la necesidad, los casos individuales tienen que ser especificaciones de estructuras generales que son susceptibles de ser afectadas por leyes o que actúan bajo leyes universales o generales, si es que tienen que tener varios clauses. La tipología de Dilthey, según esta crítica, también no nos daría más que una psicología empírica comparativa de un estilo antiguo, que trataría de hacer categorizaciones de tipo de personas, caracteres, temperamentos y cosas como por el estilo. Y podría llevar dice acá como valorando igual lo que podría ser interesante ahí, es que podría llevar una morfología o historia natural de la vida mental en sus varias formas. Pero eso tiene que ser suplementado en la explicación racional nomotética, dice Burgich. O sea, refería a leyes. Entonces, para que la psicología esté fundada y establecida como una ciencia explicativa, es decir, como una teoría, disciplina teórica, sus principios de explicación teórica, ahí se requieren principios de explicación teórica que solo pueden ser derivados de un sistema conceptual, bien sea Husserl. Y eso porque eso es lo que cree que Wittgenstein no tiene. Entonces, y acá volvemos a lo que consultaba Pato, que entonces se hace que la primera tarea es el descubrimiento de la naturaleza esencial, dice Gurwitch, de la conciencia, de la vida mental, o como Husserl también dice, de su eidos. Del eidos. Entonces, este término platónico, dice Gurwitch, no se tiene que entender, por supuesto, en el sentido de una hipóstasis metafísica, como platónica, corte platónico. Simplemente se refiere a un conjunto, dice, de caracteres o elementos estructurales que pertenecen a la conciencia en la medida en que es posible, sea en general
o como una conciencia de cierto tipo, tal como una percepción, una memoria, un pensamiento matemático, etc. Entonces, para todos estos casos, para todos estos objetos, proporciones matemáticas, números, personas, fenómenos físicos, se debe, el sujeto que aprende en estos actos debe exhibir una estructura bien definida e invariante, dice Gurwitch. Y esto mismo aplica para los objetos correlativos de cada tipo y categoría. A las matemáticas le corresponden ciertas estructuras de los actos subjetivos y están en correspondencia mutua. Pero Sabi también decía que la fenomenología es sobre la relación entre mente y mundo y no sobre la mente, o las cosas mismas en sentido tampoco objetivista, así como tipo la verdad como a los Ayn Rand, así no sé, una buena loca, así. Entonces, aquí la idea es que a través de una correlación estricta, dice Gurwitch, que se obtiene entre la esencia natural de los objetos de cierta categoría y la estructura esencial de los actos de conciencia que les corresponden. Esa es la idea. Entonces, no importa, dice esto muy bonito, no importa si es que los sujetos que experimentan, que experiencian los actos en cuestión son seres humanos reales o deidades, demonios, o cualquier otra seres conscientes que se puedan imaginar. En otras palabras, no importa si es que o no estos actos son siquiera experimentados en absoluto. Y esto, para terminar de clarificar esa cuestión, creo, la razón dice Gurwitch, es que las verdades idéticas no son sobre cuestiones actuales, sino que tienen que ver con lo que es posible y con lo que es esencialmente y necesariamente perteneciente a lo posible. Es como, se me ocurre, como la manera en que construye la distinción ontológica, onticontológica, John Hochland. Es una distinción, según Hochland, que es modal. La distinción de Heidegger entre óntico y ontológico, que a algunos les será familiar, lo habrán escuchado al menos. Según Hochland, este filósofo hasta cierto tiempo influyente en la filosofía de la ciencia cognitiva, igual hasta bastante. Él acuñó esta expresión GoFi, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, y le gusta Heidegger temprano, le gusta Ser y Tiempo. Hizo un pregrado en física, doctorado en filosofía de la ciencia, y le gusta, hizo unos seminarios de Ser y Tiempo antes de morirse y todo. Entonces, bueno, dice que triste tu día, que se mejoren. Hochland argumenta que la distinción central de Heidegger era una distinción modal. Dice Hochland dice el 2000, descubrir el ser de los oyentes involucra entenderlo en términos de una distinción entre lo que es posible y lo que es imposible para ellos. Mientras que descubrir las entidades involucra comprender lo que es o no es acto, de hecho, verdad sobre ellos, o sea, ahora. Entonces, óntico, el paso es verde, el Pablo es buena onda, joven promesa de la filosofía. Ontológico podría ser cosas relativas como al alma, si existe el alma o no. Y si existe el alma, es necesario la concepción tradicional y yo sobrevivo a la muerte de mi cuerpo. ¿Cachai? Y es suficiente que yo muera en mi cuerpo para que mi alma sea cansada o permanezca ahí flotando, o no sé qué chucha pasa, cansada porque nadie sabe. Eso no es el rollo clásico de la distinción entre lo urgente y lo necesario. No sé, pero yo creo que Porque creo que hay mucho distinto. sospecho que en el fondo esta versión de Heidegger era decir que no puede ser, todos son antiguos para la web, todos hacen buena antigua. Le habláis de Quine, no, todo antiguo, todo antiguo. Pero yo no sé si podéis como postular como un ámbito de ser así como dentro de los 20 mismo, ¿no?
Pero bueno, esa es otra discusión. Los Entonces, escolásticos estaban agarrados a las luchas con En parte. los nominalistas, ¿no? Problema que se recicla con otros nombres nomás. Po. se mejora. Sí. Entonces, eso Bueno, sobre el la... sujeto, por ejemplo, tener que hacer esta idéntica con respecto al sujeto, y no importa si es un sujeto real o algo así, sino el sujeto, es la clásica. Pues. ¿Qué es lo que estás estudiando? Y claro, estás estudiando en un mundo de las posibilidades, por eso ese tipo de aproximación para otras aproximaciones fenomenológicas no es válida, porque no estás estudiando algo de concreto. Nada que se pueda, por ejemplo, ni por nada, ni por aditividad, ni por nada, se puede hacer, porque no se hace una ciencia de lo real, de lo que... Sí, me tengo que ir, pero ahí termina de ver la clase que va. Pensé que había desconectado y no tengo... Ya, olvídate que te terminé. No, digo, discutir ontología transformativa aristotélica. Se siente que son distintos sabores. Qué triste, loco, ya no me deprimas. Entonces, la cuestión es que no se puede concluir algo sobre ocurrencias reales o actuales, digamos, derivadas de una verdad idética. Pero por otro lado, si algo ocurre, tiene que conformarse a estructuras idéticas universales y específicas, porque sea lo que sea actual, debe cumplir las condiciones idéticas de su posibilidad, porque habla de eso, de lo que es posible para él. Entonces dice que la ocurrencia individual es en la medida en que participa de la necesidad en relación a su conformidad a un EIDE, al EIDE y a estructuras eidéticas. Entonces, y en este sentido, se le habla de una a priori en relación a la conciencia y la vida métrica, dice Gurvich. Entonces, lo que hace acá, y esto es de las cosas centrales que igual ha avanzado a lo largo del paper bastante de corrido, porque estas cuestiones son de las más básicas que dice, y es que Husserl acá en el fondo lo que hace es defender una psicología a priorística, o a priori, en general, y como parte de la empresa psicológica. ¿Qué es lo a priori acá? Él define como independencia en relación a actos de hecho experimentados, mientras que estos últimos son dependientes, dice Gurvich, sobre el a priori para su calificación y estructura, pero no para la actualidad de su ocurrencia. Entonces, y acá la consideración central, dice Gurvich, de la psicología priorística o a priorica o idética, es la intencionalidad de la conciencia en todas sus ramificaciones. Este concepto grande, así que hablábamos de fenomenología en la primera sesión, que es podría decir, la direccionalidad o la directedness de la conciencia. Está dirigida a contenidos, a objetos, en el sentido amplio de la palabra. Entonces, la intencionalidad acá, según la lectura de Gurvich, es la esencia del el eidos de la vida mental y la conciencia, pero esto lo he visto con algunos reparos a veces en la literatura porque se habla de estados mentales que quizá en ese sentido no se consideran actos, quizá, pero que no tienen un objeto definido, como la ansiedad y tal. ¿Cachai? No está dirigida a un contenido específico muchas veces. A veces sí, pues ansiedad sobre algo como eso, sobre la presentación. Pero hay estados emocionales que no parecen estar dirigidos a algo en particular. Un estado melancólico. Claro, como del mundo. Es que ahí depende de cómo definas intencionalidad como una direccionalidad con respecto a qué. Porque no podría decir que hay intencionalidad sobre, por ejemplo, ideas, como... ¿Se podría decir eso o no? Porque, por ejemplo, claro, lo que puede suceder es que no hay ningún gatillante externo, no hay ninguna amenaza en el ambiente que te gatille algún estado, pero se gatilla igual y no es sobre la base de nada. Solo que no hay un determinante en el ambiente. Si uno considera la intencionalidad sobre solamente la estructura de la conciencia de ir
hacia algo, hacia un contenido, y ese contenido tiene que estar de alguna manera fuera del aparato psíquico o, no sé, en el entorno, entonces no tendría sentido. Pero si tú hablas de una intencionalidad de una forma más amplia, sí tendría sentido, porque uno sí podría estar hablando de objetos de alguna manera que expliquen tu estado, y es lo que uno hace cuando estudia la ¿Pero crees que cuestión. toda la Pero no sé, una pregunta, no sé si se podría decir eso. ¿Crees que conciencia implica intencionalidad? Entonces, ¿siempre? Es que intencionalidad definida de esa manera no. Tendría que pensar cómo se definiría. Lo que sí sé Ya. es que, claro, si uno define conciencia como el... En primer lugar, definir conciencia sobre algo, sobre una dirección de algo que está de alguna manera fuera de la conciencia, implica una dentro y una afuera. Otras posturas fenomenológicas que están mucho más concentradas en la relación que en la estructura de la conciencia, ya te diría que ese afuera no se puede dermatizar como un afuera. Y desde ciencias cognitivas, considerar la cognición como más extendida, también te diría que qué significa ese afuera, en el fondo. Si en el fondo lo que suele suceder es que eso es lo que pasa con muchas posturas enactivistas, con muchas otras posturas fenomenológicas que se concentran mucho en la relación, solo la relación, pero esa relación no es entre la adentro y la afuera. Así que no podría decir que toda conciencia es intencional si defino la intencionalidad como algo que está de alguna manera afuera, independiente, como un objeto, que eso no lo podría decir. Claro. Tendría que Sí, toda la estudiarlo. intencionalidad en Husserl, como lo recorre Savi en su Husserl's Phenomenology, no es una cuestión de enlace causal, no es como una cuestión que contiene como una caja a otra cosa. Todas esas cosas descarta ahí una por una Savi en su lectura en Husserl. Y porque la intencionalidad puede ser sobre objetos imposibles, sobre objetos imaginarios y fantásticos, sobre cosas que no pueden hacer, como el círculo cuadrado, hasta dirigido a un círculo, o el círculo que puede ser cuadrado, ser víctima de la cuadratura del círculo. Pero entonces sí Sí. podría, si tiene un objeto Sí, los estados depresivos. esos estados, Claro. los estados Es que depresivos. claro, si tú, claro, porque En el caso si es causal, es que no eso sí, sé si pero no creo que la causalidad tenga un rol tan directo. no No creo sé. que justo de ser pan. Sí, no hablaba en términos de causalidad en todo caso. Lo que me estaba preguntando es por el mismo concepto de intencionalidad, pues, ¿qué tipo de objeto? Ya, me llaman dos veces, debe ser algo, así que permiso, venga enseguida. Ya, ahí nos conté. Tal mayor la idea, como por ejemplo, de dirección patológica, que pareciera no tener una direccionalidad, pareciera no haber un objeto en el cual el estado mental se está dirigiendo a algo, pero que es un estado del estado, no sé cómo podría haber intencionalidad en esos casos. Porque claro, el ejemplo de ansiedad es como que algo te da ansiedad, pero una persona con una patología como paranoia, constante ansiedad, no sé cómo podría dibujar esos estados en una direccionalidad. Estoy buscando una cuestión libro de fenomenología de Husserl de Savi sobre esta cuestión. Sobre que a veces lo mencionan de pasar en algunos textos, como de esta, quizás no todos los actos conscientes son intencionales. ¿Sí? Es una discusión que puede quedar ahí para ver después, de aquí al otro año. Si ya tenemos hartas ideas para seguir explorando. Pero queda ahí en acta, en la transcripción de la reunión, transcripción automática. Y bueno, para ir, vamos a tener que ir acelerando, cerrando en unos 10 minutos, así, yo creo. 15 quizás. Pero para ir más rápido. Entonces, Husserl define o sea, casi la intencionalidad de la conciencia se interpreta como la esencia o oídos de la vida mental y la conciencia. Entonces, la intencionalidad acá
se especifica de manera correlativa varios tipos de objetos según se encuentre la conciencia, pero reteniendo su carácter de estar dirigida a algo. Entonces, según esta cuestión, Dilthey no tendría la noción de intencionalidad bien considerada. Y por eso Husserl no parte de Dilthey en hacer esto, sino de su propio trabajo en la investigación en lógica. Y las investigaciones lógicas no se tratan de psicología, sino de lógica, de lógica formal y matemática. Y los fundamentos de ella y como desde el punto de vista subjetivo, en el sentido del punto de vista de los actos y las operaciones de la conciencia, que dice, que se involucran en aquellos dominios formales, como la matemática y la lógica, y la estructura esencial de esos actos. Pero, dice Gurwitch, los resultados que se obtienen se prueban ser susceptibles de ser traducidos en términos psicológicos. Y se generalizan de manera apropiada y se desarrollan de manera consistente, dice, llevan a la idea misma de psicología y de ética. Entonces, esto es muy importante para la concepción de la psicología que tiene Husserl. Entonces, no se pone a discutir sus distintas disciplinas empíricas. Si Husserl lo hubiera escrito ahora, no se hubiera puesto a comentar de las 42 ramas de la psicología, 40 y tantas ramas de la psicología. Pero tampoco se la descarta, incluso al contrario. El punto es que las leyes idéticas están basadas en estructuras idéticas que constituyen, dice Gurwitch, nada más que el framework, el marco, dentro del cual hay espacio para variedades contingentes, y es la investigación empírica la que ha de investigar esas variedades contingentes. Entonces, esto es completamente legítimo desde la perspectiva de la psicología idética, incluso se llama hacerlo. It's even called for, dice. Entonces, el tema en todo caso es que acá, y esto es crucial, es que todo el trabajo empírico tiene que descansar sobre y hacer recurso explícito a darse recurso a uno mismo explícitamente de los resultados que se obtienen de la psicología idética o a priorística o a priori psychology. Entonces, para expresarlo de otra manera, dice que es muy buena esta fórmula en cualquier explicación científica de asuntos de hecho, se debe dar espacio para las condiciones esenciales de posibilidad de esos mismos asuntos de hecho. Entonces acá creo que una forma de verlo también es como Penélope nos planteaba en las reuniones pasadas, que un aspecto del diseño crítico de metodologías de investigación en ciencias, simplemente contempla lo que llamaba Penélope reflexividad, y de tener la capacidad y la disposición de hacer una revisión crítica de los conceptos por los que llegáis a la investigación previamente. Siempre en el fondo un argumento Husserl me parece hasta ahora bastante verosímil, que es como siempre tenéis presuposiciones fenomenológicas, así como tenéis presuposiciones filosóficas, tenéis presuposiciones fenomenológicas en el sentido amplio, sobre cómo es la experiencia del mundo, su relación. Entonces, sí o sí vais a llegar con algunas de ellas a investigación, y si no las revisáis críticamente, podríais perder detalles, podríais no ver errores, podríais sobreestimar tu criterio, subestimarlo, no sé, lo que sea. ¿Cuál es transversal? Lo que te afecta como las preconcepciones que son inevitables en el fondo, te afectan toda la investigación, pero al menos en las metodologías cualitativas, la APA tiene dentro de sus lineamientos para hacer investigación cualitativa que se haga una parte de reflexividad. Y la reflexividad en el fondo es como la capacidad que tienen los investigadores, las investigadoras, de reflexionar sobre cuáles son las preconcepciones que están asociadas con ese objeto de estudio, que por algo es tu objeto de estudio, que tú obviamente puedes pasar dentro de la misma, por ejemplo, interpretación, pero en todo proceso. Uno normalmente define el proceso de investigación como un proceso de producción, análisis y interpretación de datos.
en el fondo. Entonces tienes producción, análisis e interpretación. En todo te puede afectar, por supuesto, porque eres tú el que estás haciendo la cuestión con todos tus sesgos y con todas tus preconcepciones, te puede afectar, pero en la interpretación te afecta directamente. O sea, se nota mucho. En lo demás también, pero en la interpretación se nota mucho. Porque claro, lo que viene antes es una producción de datos que está basada en tus preconcepciones en el fondo, en tus investigaciones, en la carga teórica de la observación, de alguna manera. Claro. Pero a la hora de interpretar los datos, tú ahí te das cuenta para dónde qué tipo de conocimiento se está generando ahí, porque lo de datos son datos nomás, y eso de que datos mata relatos es problemático. Un dato duro es nada, Existe por un no es dato. conocimiento. Un dato duro. Es la interpretación, es dónde está conectado ese dato, es lo que tú haces con ese dato lo que hace que sea un conocimiento, si no es puro dato. Claro. Y por eso la reflexividad se exige al menos en metodologías cualitativas, porque en ese caso las maneras de proceder son distintas, no mejores o peores, pero sí hubo mucho tiempo de intento de validación de las metodologías cualitativas versus las cuantitativas. Y si bien se dice que eso se superó, más o menos no más, todavía se puede ver en... Claro. Uno ve la problemática, uno la ve directamente cuando tú escuchas a investigadores. Pues, esto es muy cual, y yo no cual y no. O esto es muy cuanti, y cuanti solamente es contar y hacer unos jueguitos estadísticos con ella. Entonces, es igual de problemático que analítica continental, pero más tiene más asidero en la realidad que analítica continental, porque claro, ahí hay una diferencia rígida en cómo tú conduces tu investigación, pues. Y ahí se nota la reflexividad. Por eso hay uno de los métodos de reflexividad es tener un cuaderno, por ejemplo, tus cuadernos de campo. Entonces, lo que uno suele hacer es, cuando está escribiendo la tesis o lo que sea, es ir editando sobre la base de lo mismo y el producto final es eso, un producto final. El proceso y todo lo que tuviste que dejar de lado por temas de tiempo, por lo que sea, se pierde. Y cuando son intuiciones que son importantes, lo mejor es anotarlas. Y eso también forma parte como, de alguna manera, una validación. De hecho, la reflexividad forma parte de los criterios de validez y de integridad metodológica. Directamente tiene que ver con el método. Entonces ahí se cuela enseguida más pena. Nice. Me gusta. Don Nacho. Me parece muy interesante ahí cómo se perfila el argumento. Entonces, según esta cuestión, en realidad la psicología no es la única ciencia que requeriría una fundación que en última instancia sea idética. Incluso en la ciencia empírica física, estas cuestiones son posibles por la elaboración simultánea de lo que Husserl consideraría como ciencias racionales, como la matemática pura, la geometría, la cinemática y la física abstracta. Entonces, estas cuestiones no se tratan sobre eventos actuales en el mundo, sino con lo que es esencial y necesariamente pertinente o perteneciente a cualquier naturaleza posible como tal. Entonces, como ya esta expresión, están poseídas por la naturaleza solo bajo el aspecto de su mera posibilidad. Entonces, ahora esta analogía tiene límites, sí, entre la psicología idética y la matemática, aunque el punto sería para Husserl que la psicología idética tendría una significancia similar a la de las ciencias matemáticas para la física, ¿cachai? Las ciencias formales para la física. Ciencias formales que si la interpretan de los formalistas sobre todo son carentes de contenido, o sea, no dicen nada sobre el mundo. Entonces, pero la analogía no debe estirarse demasiado, dice Burgich. Por un lado, las matemáticas no son solo cantidades, sino en norma general sobre patrones y orden. La psicología idética, similarmente, dice que se relaciona con formas idealmente posibles que pertenecen al dominio mental. Y lo que haría sería descubrir
estructuras formales que por necesidad son exhibidas por los eventos mentales concretos y por las ocurrencias psicológicas que de hecho ocurren. Entonces, hay varias diferencias. Entonces, las matemáticas son deductivas, la psicología ética no principalmente, ¿no? Entonces, no le gustaría la clasificación de como la psicología ética unas matemáticas de la mente. Más encima Husserl no era muy optimista del método matemático en fenomenología, contrario a lo que algunas generaciones posteriores van a poner. Pero adelantándonos más abajo en el paper para ir cerrando más luego, porque vamos a tener que no vamos a poder pasar todas las discusiones que hace porque son caletas. Pero la gracia acá ya para ir así haciéndolo súper mega sintético después de esas consideraciones más básicas es que lo que hace Gurvich recorrer después de esto recorrer lo que llama el mundo de la primordial de la experiencia. Después de la sección de psicología y ética, donde presenta a nivel general más o menos como lo que hablamos, un par de páginas más. Y el mundo primordial de la experiencia es lo que Husserl llama el mundo de la vida, básicamente, el Lebenswelt, como le llaman en alemán. Entonces dice que los eventos mentales y psicológicos en la vida, la vida mental y psicológica en todas sus formas, se encuentran en conexión con cosas particulares. Que sea cual sea lo que sean, sea lo que sea que sean aparte de esto, tienen corporalidad y son existentes mundanos. Entonces están en un mundo, en el contexto de un mundo real, un mundo que sea la experiencia perceptual, como dice Husserl en Crisis, este mundo de la vida. Entonces, la psicología se relaciona con el mundo real, solo que lidia solo con existentes mundanos especiales y más aún, solo se concierne con un aspecto nomás de ello. Entonces, en el mundo perceptual, lo mental y lo corporal no tienen una separación clara. Están entrelazados. Entonces, la demarcación es el resultado en realidad de un trabajo teórico. Y esas demarcaciones se hace para ciertos objetivos, como procedimientos metodológicos para ciertos objetivos. Pero la experiencia perceptual es como se da de manera preteórica, el día cotidiano, en la vida cotidiana, en el mundo en que siempre perseguimos nuestros fines y tratamos de desarrollarnos. Es una condición, una presuposición. Entonces, el mundo perceptual dice que sea la experiencia preteórica, el mundo cotidiano que vivimos y perseguimos nuestras actividades, bla, bla, de cualquier tipo y correlativamente, la experiencia preteórica del mundo que subyace a todas las ciencias que lidian con la realidad como una presuposición, necesaria pero no suficiente, porque los procedimientos metodológicos mencionados se involucran en la constitución de varias ciencias. Para la clarificación fundamental de todas las ciencias, incluyendo la psicología, uno tiene que volver al mundo perceptual de la vida cotidiana y empezar por un análisis descriptivo de tal mundo, quizás no uno completo, pero uno que descubra, muestre al menos algunos de sus lineamientos generales, más generales. Entonces, Husserl ahí habla de lo que es la experiencia preteórica del mundo. Y, por ejemplo, vemos que el oro, la experiencia primordial del oro
se da una experiencia, el oro se da una experiencia primordial y también se da el color amarillo. Pero el estado cosa lógico de cómo se formula la proposición, el oro es amarillo, donde oro es sujeto y amarillo es predicado, no una cuestión de la experiencia primordial, sino más bien un producto del pensamiento predicativo. La experiencia primordial es pre-predicativo, pre-teórico. Pero sobre estos materiales de experiencia primordial, el pensamiento predicativo se alza, se constituye, y hace correlaciones, correlatos constituye, dice Gurwitch, constituye correlatos especiales para sí, que pertenecen a un orden más alto que el que se da de la experiencia primordial. Entonces, la experiencia primordial y los objetos que se dan en ella son el fundamento último y la presuposición de todo el pensamiento lógico, de toda la elaboración teórica y de todas las ciencias, por lo tanto. Entonces acá lo que hace Husserl es reivindicar la vuelta a consideración de cómo emergen la ciencia y las distintas consideraciones, trabajos teóricos, científicos, etcétera, del mundo de la vida. Y eso solo eso es la mitad del paper. Después habla de objetos culturales, de la vida psíquica corporizada, de intencionalidad perceptual, que es lo que le interesaba a algún muchacho del grupo, que hablaba del color y todo, el ego, y direcciones de interés para la investigación posterior. Todo hace una cadena de razonamiento de llegar hasta la cuestión del ego, que según Husserl hay una suerte de ego, a diferencia de otras teorías no egológicas en ciencias de la mente, filosofía de la mente. Y el texto de Spiegelberg, la relevancia de la filosofía fenomenológica para la psicología, es bastante simple lo que hace, es bueno y muestra algunas conexiones que de hecho existen entre la fenomenología y la psicología en su historia. Contribuciones propias del mismo Husserl a la teoría psicológica, influencia de Husserl en psicólogos y psiquiatras, y una consideración general análoga a un poco lo de Gurwitch, de qué se trata su visión de la psicología. Es bastante menos de leer después de haber leído el de Gurwitch, que es un poquito más cabezón. Los dos son re buenos. Entonces, hace un recorrido entonces, acá una parte del paper más al final. Husserl pensaba que la psicología era una importante, sino incluso la única avenida o camino para una ciencia fundamental de la fenomenología, y particularmente en su forma completamente desarrollada, la fenomenología trascendental o pura. Esta fenomenología iba a ser el estudio de las estructuras esenciales, la conciencia purificada de todos los elementos creencias existenciales trascendentes, o sea, que tratan con cosas más allá de nosotros, trascienden nuestra experiencia. La purificación iba a ser conseguida por medio de la reducción, celebrada reducción fenomenológica, que iba de poner entre paréntesis o braquetear, mejor suspender todas esas creencias y encontrar los fundamentos últimos de toda la filosofía y la ciencia en la subjetividad inmanente. Una de las dificultades para esta concepción radical de la fenomenología es esta. Mientras en ideas, Husserl había apuntado a la factibilidad teórica de tal reducción sobre la base de una decisión libre, no había mostrado para sí mismo y para la satisfacción de otros por qué este drástico paso era necesario, de la reducción. La mayoría de los esfuerzos posteriores se
consistieron en tratar de pensar argumentos para la necesidad racional de este paso. Y una de las razones de las principales era lo que entendía Husserl como la crisis de la psicología. Una crisis que él, como lo veía, podría superarse solo dando a la psicología un nuevo fundamento en la fenomenología trascendental o de tradición trascendental o inspiración trascendental, a pesar de que no haga hacerse el paso trascendental completo en la psicología fenomenológica husserliana, que mantiene la actitud natural, pero hace como si hiciera una reducción de medio camino. No me quedó claro ahí dónde empieza uno y lo otro, no son tan claros los textos en eso, que es pendiente de ir aclarando más todos esos detalles. Pero recomiendo leer el texto entero. Ahí lo más importante ahí para la segunda, lo que hubiera sido ideal hacer como una segunda parte de esto, sería hablar más ejemplos de la relevancia potencial de la fenomenología para la psicología o viceversa. Eh, y acá Spiegelberg, para hablar de eso, la sección 3 sobre la relevancia potencial leve a esta conexión, considera Spiegelberg que la relevancia de los efectos históricos de la relevancia completa de la fenomenología de Husserl para la psicología se pueden demostrar, pero no por sus efectos históricos, porque en cualquier caso, dice, esta influencia se han basado casi exclusivamente o de la psicología incipiente, de la fenomenología incipiente en sus investigaciones lógicas. Pero en ideas, en su trabajo en una fenomenología más desarrollada, fenomenología pura más trascendental desarrollada, ha permanecido más inefectivo ante el público de psicólogos y psiquiatras. Vaya, nosotros vamos a ir cerrando, voy a conversar un rato y va a quedar grabado. Entonces, la psicología presupone un marco de conceptos y estructuras esenciales, entonces tiene que hacerse cargo de eso. La fenomenología puede proveer un entendimiento genético, y se explica ver de la manera en que los contenidos de la conciencia se constituyen en nuestra experiencia. Entonces, eso va a ser muy saludable. Y acá ejemplos. No, Ya. es que la idea no pudiera en mi casa y yo tengo empezando como para Vaya. volver a escribir. Y no se preocupe si está grabado, que se alargó mucho, que tenemos que empezar más temprano. Llegar a la hora todos. Y cuando termine de hacer mi cosito, me pongo serio, como puede hacer. Vaya, tranqui. Luego, gracias por. Y para cerrar ya, más cerrando, los ejemplos que les propongo revisar son los del libro de Spiegelberg sobre la relación entre fenomenología y psicología, una introducción histórica. El libro de Saabi, Subjectivity and Selfhood, lo voy a dejar todo ahí en el drive, donde termina las consideraciones sobre autoconciencia, mind reading y experiencia del otro, de la mente ajena, y toda la serie de cuestiones relacionadas con eso. Termina con consideraciones sobre casos tradicionalmente entendidos psicopatológicos, como el autismo, que hoy en día se considera menos de ese prisma, pero se considera como, claro, casos atípicos como en el desarrollo, en cosas como el lenguaje, el mind reading. Entonces termina por un análisis de eso y una comparación con la esquizofrenia también, que hace una sección sobre esquizofrenia en uno de los capítulos, que también es un ejemplo con eso. El libro de Spiegelberg es bien gordito, pero lo revisen si quieren profundizar en esto. Uno de los más interesantes que también menciona Sabine, Subjectivity and Selfhood, Minkowski, un psiquiatra fenomenológico, considera que era muy importante la fenomenología en la pega, en el trabajo que él hacía. O sea, ahí pueden echarle una mirada y varias cosas interesantes. Si quieren, comenten alguna cosita la gente que está conectada o
acá unos 5 minutitos, no sé. Lamento que se haya alargado tanto. Era demasiado contenido y no le tomamos tanto el peso. Pero conversamos hasta entre medio en todo caso. Por eso también nos alargamos. Igual fue bueno que nos interrumpiéramos la otra bueno para complementar. No sé si Rodrigo, Gabriel, Gaby o Juan quieren comentar algo. Todo pasa en su acción. Vaya, yo creo. ¿Es por medio, cierto? ¿Mm? ¿No es por medio? Sí, más que por eso. Ya, entonces no sé si hay más comentarios, porque si no podríamos cerrar igual si no hay su tarde. Creo que es porque toca los razonamientos. Ya pues, Luego, ¿qué opinan? ¿Cómo está todo? Vamos para la próxima sesión, comentemos eso brevemente. Para la Sí, próxima sesión, yo quería preguntar, sí, sobre el tema de la próxima sesión, ¿qué texto van a trabajar? O si va a continuar con el mismo. ¿tenéis que trabajar? No, no, sí, ¿qué texto van a trabajar la siguiente sesión? Ah, no lo hemos definido, pero igual yo tenía en mente alguno. Para la próxima sesión viene, dame un segundo. En grupos de estudio, fenomenología, sesiones y lecturas. Bueno, la siguiente sesión es sobre conceptos centrales de la fenomenología, el 22 de abril. Y para eso, yo tengo en mente, bueno, lo que he estado leyendo para la tesis sobre Husserl. El compilado de Dermot Moran de la antología de Husserl, que tiene como 100 páginas de fragmentos de Husserl mismo en inglés. Eso puede dar una idea de varias cosas importantes en Husserl. Un artículo de Fink, que era el colaborador de los más autorizados, y que no el más autorizado por Husserl, o un intérprete. Tiene un texto que se llama Los conceptos operatorios en la filosofía o la fenomenología de Husserl. También voy a sugerir ese, que voy a terminármelo. Y la bibliografía que ya puse al principio para la primera sesión, porque puse esta lectura recomendada. Entonces, mi recomendación sería revisar esos libros, las lecturas recomendadas porque ahí no leímos un texto todos, entonces no le puse textos como de la sesión, pero puse sí las lecturas recomendadas. Y ahí está el de Spiegelberg, el movimiento fenomenológico, una introducción histórica, especialmente los capítulos 1 a 3. Son como 100 páginas, un poco o algo así, hablar de Brentano brevemente, de Stumpf, Carl Stumpf, y después de Husserl. Más amigable aún, el libro Phenomenology, The Basics de Dan Zahavi, y su libro Husserl's Phenomenology. Y están recomendadas también entonces yo creo que si me toca hacer la sesión de nuevo, que es una posibilidad, yo lo que haría sería buscar para estos días una selección de fragmentos, quizás, de varios fragmentos cortos, relativamente cortos, o de que el texto central sea el de Fink, que discutamos a Fink. Esa es una opción. Y yo igual voy a leer otras cosas y todo para complementar, pero que comentemos el paper de Fink, eso no puede ser una buena idea. Voy a terminármelo y les comento si creo que está una buena idea. ¿cuál es el de Fink? El de los Concepto operatorio de les voy a mandar al grupo. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, podríamos ir cerrando. Vamos a ir zanjar la literatura de todo lo que de lectura recomendada y el texto para la próxima sesión. Después viene, si alguien quiere ya empezar a matricularse, vienen varios temas más, como para hacer una exposición. Ustedes que estén motivados, quieran leer harto para si es que sobre todo si no están tan familiarizados, pero si quieren exponer igual podría ser una buena cosa. ¿Están dispuestos a leer su resto?
O si ya tienen conocimiento de esto, como Gaby igual tiene familiaridad con fenomenología, quizás, por ejemplo, tienen la sección fenomenología naturalizada, después método fenomenológico 1 y 2, dos sesiones, y la siguiente sesión de psicología fenomenológica, lo de la penélope, conciencia corporal y autocosificación, y después 3 secciones de psicopatología fenomenológica. Incluye cuestiones que vamos a considerar como el tema del mind reading y el autismo, la esquizofrenia y la depresión. Y ahí queda espacio para otras sesiones, como ver si se relaciona con algunos temas que ustedes hayan estado trabajando. La idea es que el espacio también sirva para que presenten trabajos en progreso si los tienen. Entonces, eso, pongamos eso. Les subo los textos y les escribo en el documento sesiones y textos que están en el Drive. Y entren al WhatsApp si no están, si quieren, si no están y eso. Podríamos verlo entonces en 2 semanas más. Y si tienen alguna duda o comentario, me escriben cualquier cosa. Y vamos a tratar de subir estas clases a YouTube luego, para el canal de la chef, para que esté disponible para todos. Así que eso pues. Cariño a todos. Nos estamos viendo en 2 semanas más. Chao, chao. Gracias. Besitos a todos.